8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Alejandro Vanegas, abogado, constitucionalista y docente universitario. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está en la mesa del debate la posibilidad del reemplazo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esto a raíz de esta mala relación que tiene la segunda mandataria con el presidente Daniel Noboa. Ayer el viceministro de Gobierno Esteban Torres decía que sería nefasto para el país que la vicepresidenta ocupe las funciones de presidenta de la República de manera temporal en caso de que el presidente se postule para la reelección y deba pedir esta licencia para ocuparse del tema electoral. ¿Bajo qué circunstancias la vicepresidenta de la República no podría ocupar? Porque la Constitución es clara, dice que ella debería ser la que ocupe temporalmente la presidencia de la República, pero a raíz de estas declaraciones del viceministro de Gobierno, ¿bajo qué circunstancias esto no podría darse? Buenos días, Yesenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos los que nos escuchan por las distintas plataformas y la radio. Para mí es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Yo lo que creo que sería nefasto es romper una vez más con nuestra Constitución, pasar por encima de la misma y verla como una hoja de papel. Y ya vemos la intención y el ánimo del gobierno justamente de eludir una norma clarísima que se encuentra en nuestro texto constitucional, que es el artículo 146, que habla justamente de la sucesión presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la función del vicepresidente de la República desde la Constitución del 79, de vuelta a la democracia, ha sido una principalmente, que es la de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y eso queda clarísimo. Y si es que ellos señalasen que hay una ausencia tanto de la vicepresidenta como del presidente una vez que pida licencia, es ajeno a la realidad. El decreto ejecutivo 61 es clarísimo. El decreto ejecutivo 61 puso a la vicepresidenta como embajadora en Israel. Perfecto, pues supuestamente cumpliendo el sueño de la vicepresidenta. No obstante de eso, esto no se califica como una ausencia temporal ni definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si desde el 10 de diciembre que ella se encuentra físicamente en Israel, hubiese una ausencia temporal que ya se hubiese después de 90 días convertido en definitiva, pues no tendría que ser pues nuestra vicepresidenta de la República y se tuvo que haber remitido una terna. Pero ¿por qué no cabe eso? Porque la ausencia tiene que ser por causas de fuerza mayor o circunstancias que le impidan ejercer el cargo, situación que a la luz de lo que todos los ecuatorianos podemos valorar, ver, no se acopla. El binomio presidencial fue electo democráticamente y por lo tanto tiene que respetarse la voluntad ciudadana y se eligió tanto a un presidente como a una vicepresidenta. Buenos días, doctor, un gusto saludarle. Quisiera que por favor nos recuerde bien qué es lo que dice el artículo 146 de la Constitución y también lo que dice la propia Constitución de los mecanismos para destituir, en este caso, un vicepresidente o vicepresidenta de la República, que podrían ser también las vías que podría tener el gobierno, ¿no? Sin duda, ya lo hemos visto con las denuncias presentadas por terceros al Tribunal Contencioso Electoral. Pues bueno, que si procede, probablemente nos quedemos sin presidente y vicepresidenta, ¿no? Y tendrá que asumir la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué establece el artículo 146? El artículo 146 nuevamente habla de la sucesión presidencial y establece que en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente, la vicepresidenta de la República, en este caso, tendrá que asumir la presidencia. Y en caso de que haya ausencia de ambos por fuerza mayor o por circunstancias que impidan ejercer el cargo, lo tendrá que asumir el presidente de la Asamblea Nacional hasta que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones, pero en las circunstancias en que nos encontramos, habiendo superado ya los 3 años de periodo de gobierno, pues evidentemente el presidente tendrá que asumir la presidencia por el resto que quede de periodo. Ahora, hay claramente distintas situaciones en las cuales se podría destituir o podría no seguir la vicepresidenta de la República.
sea por renuncia, sea porque, bueno, claramente acaba su periodo presidencial, sea por destitución, que es otra circunstancia, pero la destitución, insisto, tendría que ser llevada a cabo por el Tribunal Contencioso Electoral. Y también por los tiempos, un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral sería muy complejo llevarlo de manera tan rápida como el gobierno pretende, hay que decirlo, es clarísimo, porque ya la intención de ellos es pública. Entonces, eludir la responsabilidad de la vicepresidenta para asumir el cargo de presidente es claramente imposible. Pero insisto, aquí hemos visto cómo están encaminando a elegir a un ministro de Estado para que asuma el cargo de presidente encargado de la República, que sería una barbaridad, insisto, rompiendo una vez más la Constitución de la República del Ecuador. ¿No se puede, doctor Vanegas, constitucionalmente encargar a un ministro la presidencia de la República? Imposible en los escenarios en los que nos encontramos. Es decir, no cabe porque la vicepresidenta de la República está con un encargo, con una disposición del presidente. No está por su propia voluntad en Israel. Es decir, que ella está cumpliendo lo que el presidente de la República le ha dispuesto en ese decreto ejecutivo 61 del 10 de diciembre. Pero eso no es una ausencia definitiva, eso no es una ausencia temporal, está cumpliendo un encargo de un decreto ejecutivo. Por lo tanto, sería ilógico que se encargue a un ministro de Estado en un cargo de vicepresidente o para que asuma la presidencia con encargo cuando el presidente pida licencia para una legítima búsqueda de reelección, y por lo tanto, pues eso no cabe. Ahí claramente habría una pues destrucción del marco constitucional y pues estaríamos yéndonos por encima de la voluntad popular, porque insisto, nosotros desde el 79 elegimos binomios presidenciales, no elegimos por un lado presidente y por otro lado vicepresidente. ¿Qué pasa, doctor Vanegas, si está previsto que se le ha convocado a rendir versión libre y voluntaria a la vicepresidenta en el denominado caso Nene, que involucra a su hijo? ¿Qué pasa si a ella finalmente la involucran en este proceso penal? ¿Ese podría ser una causal como para destituirla, para dejarla del cargo, para forzar una renuncia de la vicepresidenta? En absoluto, no podría ser una causal únicamente cuando hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que pues condenen a la vicepresidenta mediante sentencia y ya no sea susceptible de ningún recurso. Sin embargo, en este país hemos visto barbaridades e irrupciones constitucionales clarísimas. A Jorge Glass pues le impusieron una prisión preventiva sin ningún tipo de consideración porque no existía riesgo alguno de no comparecer al proceso. ¿Y para qué lo hizo Lenín Moreno? Pues únicamente para poder tomar control de la vicepresidencia. Entonces habría que ver si es que la misma figura abusiva se pretendiese utilizar si es que la llegasen a vincular a la vicepresidenta de la República. Pero si es que no hubiese alguna prisión preventiva, que por el tipo de delito no cabría en absoluto y que sería pues un exceso por parte de la función judicial, no tiene ningún inconveniente si llegase a ser vinculado. Es decir, que todos los caminos están cerrados, al menos que única y exclusivamente pues renuncie a la vicepresidenta, que lo veo poco probable. El abandono del cargo podría ser, digamos, pensando en todas estas posibilidades, digamos, si le dictan prisión preventiva, la señora estando en Israel ni de broma va a regresar al país, pues, ¿no? Entonces, ahí simplemente dejaría el encargo como embajadora y podría, digamos, de alguna manera configurarse esta suerte de abandono del cargo, y eso podría facilitarle el camino al presidente Noboa y a su equipo de gobierno. Totalmente, porque habría que superar los 90 días y de ahí pues ya declarar una ausencia definitiva, es decir, el abandono del cargo, y por lo tanto pues remitir una terna a la Asamblea Nacional. Insisto, misma figura que ocurrió con el ex vicepresidente Jorge Glass, pero pues imagínense, primero, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, donde no había ningún tipo de riesgo de fuga, donde tenía la propia seguridad que era la Policía Nacional, señalar que no iba a comparecer al proceso era una barbaridad. Y en este caso, por el tipo de delito que es tráfico de influencias, pues bueno,
claramente sería una barbaridad también imponerle prisión preventiva, pero en este país creo que ya nadie se sorprende de esos abusos de la función judicial que claramente está conectado con la función ejecutiva. Doctor Vanegas, usted decía que la vía a través del Tribunal Contencioso Electoral podría tomar su tiempo, pero mire que en el caso del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, fue bastante rápido el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. En este caso, perdón, en el caso de la vicepresidenta de la República, ¿cuánto tiempo podría tomar una resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Y le pregunto esto porque a mí me llamó la atención las declaraciones del viceministro Torres en el sentido de que sería nefasto y además que el hecho de que la señora esté llamada a declarar muestra que el presidente es incorruptible, que muestran, y la secretaria de Comunicación también diciendo lo propio, insinuando que ella conocía del caso Nene, etcétera, etcétera. Sí me llama la atención como que, no sé si ya conocen de antemano cuál va a ser la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero cuánto tiempo podría demorar este proceso y podría terminar con una sanción o no, o ¿hay causales para ello? Bueno, yo creo que se creó un precedente nefasto al momento de sancionar al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que carecen de imparcialidad los miembros del tribunal y pues con ese precedente creo que tendremos que ver destituido a exagero, pero la mitad de representantes de autoridades electas en el país, ¿no? Ya tenemos una denuncia similar contra la vicepresidenta y contra el presidente de la República en este caso. Entonces, por seguridad jurídica, presumo que van a resolver de la misma manera, y si cabe la destitución en una, cabe la destitución en el otro. Creo que por ahí va a ser muy complejo la sanción, ¿no? Pero podría darse el escenario, podríamos tener en aproximadamente 5 o 6 meses una sanción definitiva, porque claro, se puede interponer recurso de apelación de la decisión que el Tribunal Contencioso elija originalmente, y pues podría en una compleja situación llevarse a cabo este escenario, pero imaginémonos también situaciones como que el presidente pida licencia y al mismo tiempo se destituya a la vicepresidenta y que no haya asumido el cargo. Bueno, vamos a tener acefalía en la vicepresidencia de la República, o un presidente encargado, un ministro de Estado, va a remitir una terna a la Asamblea Nacional para elegir un vicepresidente. Insisto, la ruptura constitucional es grave porque ocasiona una afectación en cadena, y pues como consecuencia de esto hay situaciones que no prevé la Constitución porque serían ilógicas, pero en este país pueden ocurrir. Yo insisto, considero que es muy complejo destituir a la vicepresidenta por el tiempo que queda, porque las causales no se acogen a esa circunstancia, a ese escenario, y por lo tanto, a pesar de la voluntad del presidente, no del pueblo, porque insisto, se eligió un binomio presidencial, pues la vicepresidenta tendrá que ser encargada y tendrá que, de ese decreto ejecutivo 61, regresar a su función principal de acuerdo a la Constitución, que es la sucesión presidencial, que es encargarse de la presidencia mientras que haya esta licencia por parte del presidente. Doctor Vanegas, estamos conversando sobre este tema partiendo de un error de Noboa, que no supo elegir bien a su compañera de fórmula. Pero fíjese usted que ese error del presidente Noboa, que no supo o sea, yo no sé cómo puede gobernar alguien que no sabe elegir bien a su equipo, ¿no? Nos han puesto a debatir también sobre, y esto le pido una respuesta súper breve porque se nos termina el tiempo, la necesidad o no de que la figura del vicepresidente o vicepresidenta exista, y si es que sería útil ponernos también a conversar sobre la probabilidad de reformar la Constitución para suprimir esa figura, que ahora ha sido tan incómoda, ¿no? Totalmente, yo creo que la improvisación al momento de la candidatura, el propio plan nacional de buen vivir o de desarrollo que se ha establecido y que se ha incumplido por completo y que afecta a la democracia también aquello, evidencia
que este gobierno pues inició con improvisación y se ha mantenido en esa improvisación, ¿no? Pero más allá de esa situación, creo que es legítimo debatir la necesidad o no de la vicepresidenta de la República, como es legítimo también debatir la necesidad de una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque se ha roto por completo el marco constitucional en los últimos 7 años, lo hemos visto con autoridades de control encargadas, con instituciones que no han cumplido con sus funciones, y por lo tanto creo que el debate debe ir más allá de únicamente saber si es que debemos tener o no una vicepresidenta o la figura de vicepresidente más adelante. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, muy gentil por atendernos, muy amable. Fuerte abrazo, doctor, gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo, cuídense mucho. Lo propio. El abogado constitucionalista y docente universitario Alejandro Vanegas, que ha estado con nosotros, 9:01, tiempo de despedirnos, Alexis. Chau. Ya vienen las Warmis.